Bueno, muchachos, entonces, he recibido diferentes dudas acerca del ejercicio que tocaba hacer hoy y me he dado cuenta que a algunos pues no les quedó muy claras algunas cosas y pues estaba bien el hecho de que a partir de esto les hayan surgido bastantes dudas y bueno, eh, vamos a empezar a mostrar el ejercicio. Entonces, bueno, muchachos, quien lo haya hecho bien, lo puede pasar. Quien no, no, no hay ningún problema. Pues, como les digo, las cosas de ustedes, pues aquí yo no le voy a hacer mala cara a quien no tenga las cosas, simplemente pues no va a tener esa parte del taller. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa. Aquí por el chat, acá del el que tenemos, van a enviar cada uno su modelo Spice, ¿sí? Por ejemplo, como si yo tuviera, si yo tengo el mío acá, el que hice la clase pasada. Un momento. Por ejemplo, el modelo que yo hice la clase pasada sería este, solamente el del subcircuito. Ni siquiera con esto, porque esto es un comentario. Ah, perdón. Presentar pantalla. Entonces, como les comento, eh, tendría que enviar lo que está subrayado. La parte de subcircuito, eso se debe a lo que cada uno debería enviar para que otro compañero lo pueda implementar. ¿Sí? Solamente el código del subcircuito. ¿Listo? Entonces, por favor, gracias. Listo. Perfecto, perfecto. Circuito, subcircuito, subcircuito. Uy, muchachos, me alegra mucho que hubiera tanto interés por la tarea. En el semestre pasado, pues en algunos grupos realmente algunos no le pusieron atención y pues ni modo. Pero lo importante eh, de este ejercicio es poder realizarlo entre todos. Créanme que es muy constructivo. Listo. Bueno, entonces hasta el momento yo tengo el de Manuel Alejandro Pérez, el de Fabián, el de David Horacio, el de Giselle Alejandra. Enviaste dos, Giselle. No, ¿cuál? Es que es el de los dos. O sea, Ah, lo hiciste por están cada por etapa por partes. Ajá, separado. y lo copié ahí mismo. Bueno, quien le toca este le toca implementar dos veces. Vale, hubo muchos que me preguntaron eso, pero no. Bueno, no hay lío. Listo. Eh, pues vamos a hacer una lista rápida aquí en Excel. Dándole tiempo también a las últimas personas que falten por enviar su código, su modelo Spice. ¿Listo?
Manuel, Fabián, Piedra, Giselle, David Alberto, Fabián Santiago, Fabián. Yo también mandé dos, profe. Un rectificador y un recortador. Ah, ok, entonces, claro, está repetido. Bueno, Fabián Santiago. Hagámosle aquí una anotación por 2. Por 2. Quiere decir que la persona que le toque esto, pues le toca implementar esos dos bloques. ¿No? No era la idea, pero creo que eso no me quedó muy claro, entonces pues no me voy a poner problema por eso. ¿No? Eh, y Juan José. Listo, en total 6 personas. ¿Alguno más que esté enredado, que vaya a enviar código o pues simplemente pues no tiene? Yo, profe, no sé por qué, pero cuando abre el archivo no, lo iba a enviar, pero cuando abre el archivo no funciona. ¿Un archivo de texto? O sea, no el de texto, estaba, o sea, estaba guardando el... Ah, toca enviar el este. Yo tenía el este y lo estaba transformando al formato que el profe dijo y cuando lo abro en el LTSpace no me abre. El subcircuito, el modelo Spice. Sí, Ok. sí, Bueno, pues si no le abre, pues ni modo. Realmente tocaba comprobar eso antes. ¿No? sí. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la dinámica? Entonces, vamos a hacerlo así. De pronto no es castigando a los que hicieron doble, pero pues vamos a hacer que ellos implementen el doble. Entonces, entonces, de y para. Listo. Entonces, el, los diseños de Fabián Santiago los va a coger Giselle. Y los de Fabián Santiago, los de Giselle, perdón, los va a coger Fabián Santiago. Entonces Manuel va a implementar el de David Horacio. David Horacio va a implementar el de Juan José. Eh, oh, no, mentiras. El de David Alberto. David Alberto el de Juan José. Y Juan José el de Manuel. ¿Sí? Están viendo todos aquí el Excel. La idea es que cojan Sí, profe. este, listo, los diseños de este compañero y que lo implemente. Para las personas que no tuvieron ningún diseño, igualmente eh, pueden empezar a coger alguno de estos. En caso de que el compañero que está acá no pueda presentarlo, de pronto se enrede en su presentación, no lo puede implementar, estos compañeros
pueden, o sea, estos compañeros que no tienen diseño pueden como pescar en río revuelto y rescatar un puntico presentando el diseño. ¿No? Es como la idea. Entonces, a quien no hizo el trabajo, pues que pelee por que pelee por su nota y pues igual que practique esta que es la idea de lo que estamos haciendo del ejercicio, ¿vale? Entonces, bueno, eh, listo. Vamos a dar unos 5 minuticos y vamos a empezar con quien tenga ya algún diseño, ¿sí? Implementado. Y, eh, y cualquier duda, pues por favor lo pasan acá. David, los puertos van en este orden. David Horacio les están haciendo una pregunta. Manuel está preguntando acerca de su diseño. Profe, me confundí. ¿Yo cuál tengo que implementar? Yo pensé que el de Manuel. Entonces yo implemento el de David Alberto, ¿sí? David Horacio, David Alberto, sí, claro. El Ah, día, entonces, sí, sí, Manuel, así igual. ok. Sí, muchachos, sí, igual que en Navidad, ustedes tienen un presente y se lo dan a alguien. No es al revés. Aunque bueno, uno es bien, no sé, hay veces uno escribe a la carrera y cambia las cosas, uno le pone para tal persona, como, no, pero escribí mi nombre, qué idiota. Bueno, no tengo que cambiar. Listo. Entonces, de la persona que está acá, la persona que, para la persona que está aquí. Perdón, ¿me hablaba David Alberto o David Horacio? Ah, no, David Horacio, usted, el suyo es el de Manuel. O sea, usted tiene que implementar el de Manuel. O sea, usted proporcionó un código y ese lo tiene que implementar David Alberto. Usted, pues pucha, me enredé acá también. Usted tiene que implementar el de Manuel, ¿vale? Más bien, en vez de y para, propone, implementa. Así está mejor. Entonces, Manuel propone un diseño y David Horacio lo implementa. ¿No? A una cosita, pues todos implementenlo con una fuente de 5 voltios. Una fuente sinusoidal de 5 en amplitud, ¿vale? Como para... Creo que mi sujetador, no sé, supongo que eso afecta. Ya digo el recortador. Creo que un dios de 3, el superior es de 4 y el inferior es 6. Entonces tiene que ser mayor a 5, sí, mayor a 6 digo. Ah, entonces pongamos la anotación. ¿Quién me comentaba acá?
Está bien. Bueno, entonces hagamos una cosa. Implementémoslo todo de amplitud 10. ¿Listo? Ah, sí, profe, porque eso iba a decir, digamos, el mío es como 8 o así. Entonces, de Listo, pronto listo. de 10 para arriba, creo. Listo. Eso. Mejor así estamos claros. Y queda entendido que, obviamente, el voltaje, la amplitud de voltaje, importa. Em, Ujú. ¿Sí? no, profe, es una aclaración para el mío. Es que el mío es un rectificador de onda completa si no se le pone tierra a la fuente. Si se le pone tierra a la fuente, queda como un rectificador de media onda. Ok. Eh, bueno, pues tenemos que... Me toca aclarar para la próxima indicar dónde debe ir la Tierra. Más explícitamente porque si eso cambia harto. Bueno, ya lo miramos. ¿Listo? Bueno, muchachos, la Tierra está en la carga. Por favor, quien vaya terminando va comentando para empezar a ver. Yo ya implementé los de Giselle. Ah, listo. Fabián, entonces si quiere compártanos pantalla y vamos mirando. Voy. Ahí se ve. Sí. Pues esto fueron. Ay. Este es el sujetador que mandó Giselle. Ujú. Creo que este es el circuito. Pero la idea Tengo era que. que los mostrara los dos pegados. Un bloque continuo, seguido Ah, por que el otro. los. Como si fueran en cascada. Claro, claro. La idea es Ok, ver ok. la función de Ah, todo. entonces todavía ¿Listo? no lo saco. Vale. Ok, listo. Am, Fabián, cierro por un momentico el micrófono. Usted teclea como muy durito. Eso.
una pregunta ahí para verificar qué hace el circuito. Preguntamos al compañero, simplemente sacamos lo que nos salió. Saquemos lo que nos salió y la idea es que usted diga, bueno, este es un recortador, un sujetador, lo que sea. Y nosotros decimos, ok, sí, sí es. O no, no, no es. ¿Listo? Un momento. Ya, creo que ahora ya sí lo arreglé. Listo. Listo. Muéstrenos pues. Entonces, pues le puse la onda de 10 voltios. Pasa por el recortador que como vemos es de 3 voltios en la parte superior y 3 voltios en la parte inferior. Ujú. Y acá en la resistencia vemos 3 menos 3. Y después pasa por un sujetador que como vemos también en el bloque es de 10 voltios. Ujú. Y nos sube la señal 10 voltios. La salida. Perfecto. Listo. Creo que queda bastante claro. ¿Qué es? Bueno, Bueno. Perfecto, listo, Fabián. Una cosa, deje la pantalla un momentito. voy. Entonces, el diseño propuesto por Giselle. Ya lo... Está bien, listo. Entonces, una cosita. Yo el que les mostré lo dejé de 4 puertos. ¿Sí? ¿Qué me dice por acá? Entonces, eh, ¿cómo sería este modelito de acá? Eh, Mostrémoslo para darle. Acá yo no sé. Listo, entonces, ¿cómo sería el diseño de Giselle? Para que quede claro una cosita que creo que muchos como que se enredaron un poco con eso. Listo, entonces, se nos dice que eh, mm, hagamos el recortador. Entonces, el recortador de Giselle, ¿cómo sería? Entonces, tiene un diodo 2. Bueno, tiene in, tiene in 2, tiene out y tiene out 2. ¿Sí? ¿Cierto? Listo. Entonces,
Entre, entre out2 e in2 va una resistencia de 1. Entre R1 entre out int va una resistencia de 2K. Entre un diodo que se llama 00, un nodo que se llama 001 y salida hay un diodo. Sería el diodo 1. Aquí va una fuente. Que es de 3 voltios. Y si no estoy mal, este diodo 2 tiene que ir aquí, así. Y del nodo 2 a la salida. Tum, tum. Listo. Este sería el circuito, ¿cierto? Bueno. Creo que estamos viendo mi pantalla. Ah, sí, cierto. Déjame presentar, sí. Tranquilo, ya le di aquí. Bueno. Este sería el circuito de la compañera Giselle. Por favor, pongan un momentico de atención acá ya. ¿No? Este sería el circuito de la compañera. Una cosa, no sé por qué se les metió en la cabeza que sí o sí tenían que ser circuitos de 4 puertos. Así lo forzaran, por decirlo así, a la maldita sea, a que se fuera un circuito de 4 puertos. Normalmente, este diseño es un circuito de 3 puertos. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a verlo acá que nosotros tenemos un ejemplo. Este, ¿no? Entonces, eh, eh, fíjense ustedes que no hay una resistencia abajo, no hay una resistencia de 1 ohmio abajo, ¿sí? Este tal cual es un circuito que puede ser implementado usando solo, o que bueno, que debe ser implementado con 3 puertos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos medir entrada, salida y necesitamos un nodo que muestre la Tierra, ¿sí? Entonces, nuestro nodo de entrada pues simplemente va conectado a la fuente. Y nuestro nodo de salida en donde se debería medir, ¿no? Y estos dos voltajes no van a ser no van a ser medidos como una diferencia de potencial, sino van a ser medidos como un potencial a partir de un punto seleccionado como un, eh, una tierra, ¿sí? O un punto neutro, que sería este de acá. Entonces, acá de esto debería ser un puerto llamado no salida, sino, perdón, un puerto llamado tierra, GND, ground, lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo tanto Bin como Bout en función de un punto en donde las mediciones son cero. Yo no necesito meter una resistencia acá adicional. No, eso estaría mal. ¿Para qué?
estos son circuitos que pueden funcionar perfecto como 3 puertos, ¿sí? En vez de hacer esto, de meter una resistencia adicional para forzarlo y que se vea de 4 puertos. Este nodo IN2 y este nodo OUT2 es prácticamente el mismo. Si ustedes lo ponen, y no sé si la mayoría se dio cuenta que si ponen esto así, le salía un error. ¿Por qué? Porque dos nodos, o sea, este nodo, voy a señalar acá, todo lo que, esto es un solo nodo, ¿no? Todo lo que está en rojo. Entonces, el nodo denominado int2 estaba conectado tanto a este label como al label de out2. Y el programa eso le causa mucha curiosidad porque realmente él solo tiene una manera de denominar los nodos, ¿sí? Puede ser int2, puede ser out2, pero no los dos. Un nodo no se puede llamar de dos maneras, solo se puede llamar de una manera. Entonces, claro, pues la solución de ustedes fue poner una resistencia. Sin embargo, como les digo, eso no es correcto. Este nodo es generalizado, era generalizado para las mediciones de esta y de esta. Entonces, no había necesidad de ponerlo, ¿vale? Igual, tengan eso en cuenta para sus diseños de su taller, ¿sí? Si no, si lo veo allá en el taller, voy a decir, no, esto no, realmente no, no está bien, ¿vale? Bueno, listo muchachos, yo creo que ya fue mucho tiempo, miren, 9:41. Entonces voy a empezar a solicitar uno a uno. Y los que no presentaron nada, pues pueden pescar en río revuelto si el compañero no lo tiene. Y si a ambos no les funciona, pues el problema es de quién lo propuso. Entonces vamos con David Horacio, que implementó el que propuso Manuel. ¿Listo? Les comparto pantalla, ¿sí? Sí, señor. Segundo. Ya se está viendo, ¿sí? Sí, señor. Pues por lo que veo, un momento lo hago más grande. Es un circuito recortador aquí diría que en 0.7, o sea, la del diodo. Y aquí debe tener una resistencia, pero también parece recortado. No veo que desplace. Pues sí, también parece recortado, pero debe tener una resistencia para que genere esa curva. Sí, tal cual. Pero pues sí, recortador en 0.7 y menos. También debe ser 0.7 y con la resistencia. No sé Listo. si estoy bien, Manuel, o no. Es que, bueno, a mí en mi simulación me daba otra onda. Se supone que es un rectificador limitador. Si quiere, déjeme ver el esquemático un momentico, porque es que de pronto no sé si hay confusión en la forma de ponerlo. Dame un segundo, entonces otra vez comparto. Bueno, ¿algún compañero que haya implementado este otro y le haya dado otra cosa diferente? Uy, parce, no, sí está bien. Espere. Eh, Hago una cosa, no, Pongo no, una no le, resistencia un si poquito pongo mayor. la resistencia más alta porque eso daña cualquier Tao. ¿Pongo la resistencia más alta? De 1000 por ahí, sí. Vale más. Un
momento que corra y ya. No cambia mucho. Aunque sí, ya. Aquí ya se ve una diferencia. Un momento le pongo. Hagámosle muy grande o así. Yo le puse 1000 y en la frecuencia de la fuente 100 Hz. Ya se la cambio. Ah, parce, es que yo también vi, es que los puertos están invertidos. Es por eso es que preguntaba yo cuando de pronto si el modelo era así, porque el load 2 va arriba y no sé por qué está exportado así. Pero igual no debería haber diferencia, ¿no? Pues como es una resistencia a la que se pone. ¿Sabe dónde radica la Pues, diferencia? En donde ponen la tierra. o sea, si los cambio No, en el modelo. la A ver tierra, si me da. Manuel, la tierra es a en la resistencia o en la fuente. Igual ahora me da un circuito recortador en 2.7 y, y en 0.7 Ya, otra ya, vez. profe, perdón, que se me salió la llamada. Eh, o sea, a ver, no sé cómo puedo compartir pantalla un momento. Y es que yo dejé también, a ver, voy a compartir pantalla un momento. Eh, Ahí se ve, profe. O sea, yo aquí todavía no está. Yo lo tomé como por si tenía alguna falla y saber más o menos cómo lo había simulado. Lo simulé así. Sin embargo, no sé por qué ahorita cuando ya creo como tal el componente, el out se sigue cambiando cuando se supone que debería quedar así como yo lo guardé, ¿no? Hombre, o sea, perdón la pregunta. ¿Realmente era necesario imitar lo que yo había hecho poniendo autos arriba? ¿No era mucho más difícil saber que auto no era una tierra? Profe, pero Profe, no, yo también lo tomé como guía. Pues yo me basé en usted para que, digamos, primero probar que las cosas sí estuvieran bien. Y ahí sí, Pero hasta con los y ahí sí mismos que, nombres, tan no, necesario profe, pero es que copiar igual eso. vea que, por ejemplo, en su modelo, usted no tenía que conectar out. O sea, yo sí lo tengo que conectar porque al final es. A ver, espere, le muestro. O sea, cómo es lo No, que hay mire, detrás. o sea, Es sí, decir, yo aquí tengo que conectar una carga completa, ¿no? Si no conecto el out, o sea, si no conecto aquí como la carga, por ejemplo, en el suyo, usted no tenía que conectar el out. Digamos, por ejemplo, solo con que yo conectara la resistencia aquí y pusiera la tierra y el out lo dejara libre, ya quedaba. O sea, el out tengo entendido que era como para conectar otro componente, ¿no? sí, hombre, pero, o sea, normalmente los segundos puertos, diga usted, deben, o sea, ¿por qué ponerle al puerto que tiene la medida out 2 y por qué conectar a tierra el que dice out? ¿Sí me hago entender? O sea, ahí Mm, nadie podría descifrar que ese es que auto va ok, a sí, tierra. entiendo. Es más como interpretación, ¿cierto? O sea, de pronto debería ser GND. Claro. Y otra cosa, creo que su diseño está mal implementado porque los rectificadores la tierra se maneja de manera diferente. La tierra no va acá, profe. O sea, este es el rectificador, ¿no? Exacto. Ahí va la tierra. Perfecto. En Digo, out 2. perdón. Ajá, No, sí, no, no. aquí. Es que depende de lo que usted quiera medir. Realmente la entrada va entre el nodo in Ajá, y el aquí. nodo in 2. ¿Listo? Pero la salida de un rectificador no puede estar. Usted no puede conectar
la tierra entre IN2 y OUT2. ¿Por qué? Ya le muestro por qué. Ok. Deme un segundo, le tomo un pantallazo a su pantalla. Pero sí, o sea, sí lo entiendo porque igual a mí no me da una onda. Bueno, sí, sí, sí. O sea, la onda no me da como perfecta, perfecta. Y la verdad no entendía cuál era el error. Pero creo que ya sé por qué. Es porque estoy conectando tierra con out 2 y luego en out también tierra, ¿no? Tal cual, usted está puenteando esos dos puntos. Sí, sí, señor. Entonces, por favor pongan atención en mi pantalla, que esto es importante. Ok, profe. Dejo de compartir, ya tomo pantallazo, ¿sí? Sí, sí, ya. Miren, fijémonos acá. Entonces, lo que es la fuente de entrada está entre IN e IN2. Y acá conectado hay una tierra. ¿Listo? Entonces, acá lo que está pasando es que se conecta una resistencia y acá estamos conectando una otra tierra, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, ¿cómo se mediría el voltaje de salida? El voltaje de salida se debería medir acá, ¿no? En la resistencia de carga. Pero fíjense en una cosa. Prácticamente nosotros estamos puenteando. Bueno, este nodo este nodo de tierra que abarca. Este nodo de tierra abarca esto. Todo esto que está acá. Las conexiones de estas. Se supondría que tendría que ser hasta acá. Todo esto, todo lo azul es un nodo de tierra. Ahora, si yo también hago tierra a esto, voy a puentear esta parte. O sea, esto lo voy a puentear con esto. Y vamos a ver qué pasa. Miren, todo lo que tengo en azul es nodo de tierra. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos un cortocircuito en este diodo, ¿sí? Un cortocircuito. Y obviamente, con un cortocircuito en este diodo, tras de que es un peligro en la implementación, por lo mismo que es un corto, también pues estaríamos evitando la rectificación de esta parte, ¿no? Eso es muy, muy, muy común y se decía en la guía, en la parte en la que nosotros empezábamos y decíamos, diseñe un circuito rectificador de onda completa que permita obtener una señal de salida como la mostrada en la figura 1, ¿listo? La cual debe tener una amplitud, bueno, recuerde que puedo utilizar dos fuentes, bueno. ¿Qué consideraciones debería tener en cuenta respecto a la medición del circuito en este tipo, mayormente por la distribución de los nodos, perdón, mayormente por la distribución de nodos de tierra o referencia? Bueno, este es un problema. Nosotros en este tipo de circuitos no podemos poner la tierra tanto en la entrada como en la salida. No podemos hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo este puenteo que vemos acá. ¿Cuál sería la manera correcta? Y espero que
lo implemente. Que ahí, ¿a quién le tocaba? A David Horacio lo cambia ya. Entonces, conectar aquí la fuente, ¿sí? Sin ningún problema. Y como nosotros queremos medir es la salida, pues entonces no ponerle tierra acá a out, a in y a in 2, no ponerle ninguna tierra acá. Nosotros queremos ver es esta salida, ¿sí? Pongámoslo acá diferente. La salida, el voltaje nodal debe medirse es acá. Y la Tierra tiene que estar ubicada acá. ¿Para qué? Para que nuestra medición que se realiza en voltajes nodales sea así, entre los dos terminales de la resistencia de salida. Entonces, este sí o sí tenía que ser un circuito de 4 puertos. Estamos totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero solamente tenía que tener en la salida la Tierra. Si no, pasaba el efecto que vimos anteriormente. ¿Sí quedó claro, Profe, muchachos? pero entonces creo que sí se puede corregir si David le quita, o sea, porque la tierra no está implementada dentro del circuito, entonces creo que si le quita la tierra a la fuente ya funciona, ¿sí? De Claro, pronto sería hacer esa claridad. exacto, esa salvedad. Ah, Entonces, ok. es importante, o sea, Pero entonces se la pongo a la resistencia, ¿sí? exacto, así tal Y cual como importa está. el sentido en el que mida el out. O sea, sí Claro, tengo que cambiar el out. no, pues, o sea, es que aquí el compañero lo nombró, pero mal, mal, mal. O sea, realmente el out, o sea, realmente el nodo sería llamar out, o bueno, pues cada quien es libre de llamar a su hijo como quiera, ¿no? O sea, eh, no hay ningún problema, ¿sí? Si usted quiere que su hijo se llame Usnavi, pues que se llame Usnavi, no hay ningún problema, ¿sí? Es su hijo. Pero, pues entonces, o bueno, o si quiere llamar a su hijo Falcao, listo, llámelo Falcao, no hay ningún lío. Sin embargo, cuando llegue una persona que no conoce a Falcao, pues va a decir, venga, Falcao es un apellido, no es un nombre. Lo mismo pasa acá. Si usted le pone out 2 acá, usted va a asumir que esta es la Tierra. Y no, no es la Tierra. Es realmente la salida. Sí. Y esta no sería otra salida, sino sería el punto en donde tengo que conectar Tierra. ¿Sí? ¿Entendieron el ejemplo de los Falcaos? ¿Sabían que Falcao no es un nombre sino un apellido? Ya miro si entendí, profe, un momento. Por favor, dígame que alguno cogió la referencia de Falcao. ¿Sí? No. Me doy por bien servido si alguien coge eso. Porque es un apellido brasileño, ¿no? Exacto. Bueno, y entonces el compañero Manuel ya lo pudo, ya lo cambió para mirar cómo funciona así. Sí, profe, pues, lo estoy implementando de nuevo, que estaba buscando dónde estaba.
Pero sí, porque ya me asustó. Pensé que era un circuito, daña circuitos. No, pero pues solamente era cambiarle, solamente era borrarle una tierra y ya. Manuel, el diseño, no. Ah, pero entonces espero que me lo vuelva a enviar, profe, sí. No, hombre, el diseño, el diseño de David Horacio no estaba mal. Simplemente no estaba claro cómo se conectaban las cosas. Si lo Profe, conecta, tal el cual diseño como... era mío. Ah, eso. O sea, David lo tiene, Listo, solo ya, era ya, que ya le entendí eso. Sí, sí, esa ya le misma entendí. simulación David que tenía, solo quítele la tierra de la fuente y se Exacto. supone ya. Y ya debería funcionar. Exacto. El diseño de Manuel funciona. Lo que pasa es que no era tan claro cómo conectar las, las, las entradas, los puertos, más bien. Ya les comparto. ¿Vale? Listo, creo que ya están viendo, sí. Sí. Profe, lo que no le entendí es la tierra la pongo aquí arriba o la dejo aquí abajo. Pues por lo de que el lado 1 y el lado 2 están cambiados. Debería ir arriba, creería. Debería ir Sí, arriba. porque yo Sí, la pongo en el auto. ahora, un segundito. Profe, pero digamos ahí no entiendo por qué yo, digamos, exporté exactamente el mismo modelo que estoy implementando y porque, digamos, a mí sí me aparece bien organizado el auto arriba y aquí no me sale el auto 2 arriba, sino que me sale abajo. Esto es una representación gráfica. Usted le puede cambiar el orden, puede dejar las entradas a un lado, las salidas al otro, no importa. Simplemente el compañero pues lo dejó así como cayó. ¿Sí? Ahora sí, profe. Entonces, Ok. Pero hago una cosa por favor. La medida del voltaje 1 mídala como una diferencia de potencial, por favor. Del voltaje 1. Sí. O sea, acá, ¿cierto? Sí. Ahí fue donde la puse, profe. No, Es mídalo mismo, como una diferencia de potencial y no como un voltaje nodal. entonces no me es claro, profe, perdón. o sea, mantenga en B1 arriba y vaya manteniendo el clic y luego abajo, creo. Exacto. Ah, eso se puede hacer, no sabía. Sí, Pero al revés, al o revés. sea, de arriba para abajo. Ok, ya borro las otras. Ah, ok, aquí.
borrar. Pues igual, solo necesito esta. Sí, no, esta sí, solo que no- Hombre, solo necesita borrar las que no las que no está seleccionando. Ok, bueno. Listo. Bueno, compañero Manuel, un diseño bastante interesante, muy ambiguo en sus conexiones. Realmente ese fue su error. Pero queda una onda bastante bacana. Pues queda una onda muy curiosa al final. Profe, una pregunta. Yo, yo intenté lo mismo con mi circuito, bueno, algo parecido, sino que a mí el tiempo de carga se me quedaba en cero. O sea, lo intenté con este mismo, uno similar, ¿no? Y el tiempo de carga se quedaba en cero, cero, cero y nunca me cargaba. Eso es un error que tiene en la instalación de LT. Se soluciona. Bueno, me toca remitirlo a otro compañero que tenía el mismo error y ahí lo sacamos. Pero bueno, eso. Ah, no, pues yo al final terminé haciendo otro circuito pues, para presentar algo ahorita, pero pues yo intenté hacer este mismo y me decía que el tiempo de carga, bueno, se quedaba en 0.00, Claro. nunca avanzaba. No, no, eso. Reemplazando las librerías en la carpeta se corrige el problema. Mm, sí, y con razón no le cogen lo eh, de los diodos. Bueno, luego hablamos de eso que ya es un problema más como del simulador, ¿vale? Mientras Ah, vamos bueno, a profe. ver los circuitos de los demás que vamos súper atrasados. Ah, Giselle, ¿cómo te fue implementando el de Fabián? Pues no sé si conecté bien una parte. Voy a presentarlo. Listo. Y ya están viendo. Sí. Aquí en este no sé si tenía que conectarlo a tierra o qué. Ok. Porque pues acá sí sale la Sí, rectificada y todo. creo que tenemos el mismo problema, ¿no, Fabián? El mismo problema del anterior circuito. Sí, no sé, por alguna razón el recortador está al revés. Ah, no, pero sí, ya lo puso bien. Eh, No Fabián, voy a... ¿puso atención a lo que expliqué antes? Sí, bueno, se puede mirarlo porque me quedó bien. Yo lo hice y... Que bueno, primero puse el rectificador y después el recortador. Hombre, revíselo aquí, mírelo aquí en la pantalla. Ok. Le voy a preguntar de nuevo y Sí, si me ya. contesta que no, no hay ningún problema, pero puso atención en lo que les expliqué antes de las tierras. Sí, Entonces, de que la entrada del rectificador no debe estar conectada a tierra. El IN2 no debe estar conectado a exacto, tierra. exacto. Entonces, no. Espera. Ok, bueno. eh, ¿Lo pongo atrás? eh, Solamente la resistencia a la salida debería tener la tierra. ¿Sí? Así. Y este, ¿lo No, vuelvo a conectar a tierra o? Pues igual creo que no cambia, pero no, mira. Solamente la resistencia a la salida
debería ir conectado a la tierra. Ah, ya O entendí, sea, ya, todo ya. lo demás va conectado, pero O sea, esta fuente no. eso. Ah, te falta Ah, conectar en dos del segundo bloque. ah, ya. Ah, no, ¿A tierra? no. A lo que sería el segundo terminal de la fuente. Y también te falta conectar a dos, obviamente. Este lo conecto a la resistencia, ¿no? Sí, Nice. ¿Así? exacto. Eh, Eso. Y tal cual como la otra vez, por favor, mide la diferencia de potencial. No midas el voltaje nodal, sino la diferencia de potencial. Eso. Borra la hiperpolarización. Eso. Bueno, está bastante interesante el diseño. Lo mismo que el problema anterior. Lo importante es saber o sea, dar la salvedad de que el bloque rectificador no comparte tierra con lo que es el bloque recortador. ¿Sí? Nosotros necesitamos definir bien, bueno, la, nuestra salida realmente es lo que necesita poner la tierra. O sea, lo que necesita la tierra es la salida, no la entrada. ¿Sí? Entonces, aquí, como vemos, pues efectivamente eh, ya estaría funcionando bien. Simplemente, como les digo, tendríamos que hacer la salvedad que el nodo de tierra debe conectarse a, eh, pues al final del rectificador. ¿No? No sé, si no tienen este concepto claro, por favor díganme ahorita para corregirlos porque esto es clave, pero clave, clave. ¿No? ¿Todos lo tienen claro, seguros? O sea, ¿saben por qué poner la, la tierra en la salida y no en la entrada? sí, pues yo no lo tenía muy claro, pero ya creo que ya lo entendí. Bueno, es que bueno, lo que pasa realmente es que uno en el laboratorio, el osciloscopio, sí o sí el segundo terminal va conectado a tierra. Entonces, ¿qué pasa? Si ponemos mediciones, tanto en la entrada y la salida vamos a tener dos tierras, o sea, vamos a tener dos partes conectadas entre sí.
y esa no es la idea, ¿sí? Entonces, realmente donde nosotros necesitemos medir, tiene que ir la Tierra. Entonces, en este caso, y en la mayoría de los casos, nosotros necesitamos medir es a la salida. Necesitamos saber cuál es la entrada, sí, pero lo que realmente queremos ver, hacer notar, diferenciar, es la salida. Y pues sí o sí es donde ahí tiene que ir la Tierra, ¿vale? El programa nos permite hacer medidas de diferencia de potencial, ¿sí? Eso sí es cierto, pero realmente eh, en el laboratorio tenemos que eh, o medir la entrada o medir la salida. No podemos medir las dos al tiempo. ¿Listo? Vale. Entonces ahí ya creo que les contesté una de las preguntas que se hacían en el taller. Bueno, listo, seguimos. Muchas gracias a Fabián Santiago, muy interesante el diseño de nuevo, y a Giselle por la implementación. Listo, entonces vamos a ver la implementación de David Alberto del circuito de David Horacio. Profe, ¿no me tocaba la implementación de Juan José? Oh, no, no porque usted era el que proponía, el que implementaba. Eso, perdón. David Alberto implementó el de David Horacio, ¿cierto? Señor, David Alberto, ¿usted cuál implementó? el de Juan José. Ah, no, no era ese el que tenía que implementar. Ay, no, y lo peor es que recién acabo de implementar el de David Horacio y cerré todo. Porque él me alcanzó a decir por si algo teníamos, pero lo cerré al fin. Ay, profe, en un momento y lo vuelvo a implementar, que igual tampoco, De pues cuando último, lo vi no a ver si alcanza. está rápido. Bueno, Juan José, el diseño de David Alberto. Ya, profesor. Listo. Bueno, ese es el diseño de David Alberto. Eh, el circuito me quedó tal que así. La onda inicial y lo que nos da es un rectificador sujetador. Oh, pero ahí tiene que medir, como les digo, no puede medir el voltaje como un voltaje nodal, sino lo tiene que medir como una diferencia de potencial entre las terminales de la fuente. Ok, sería entonces acá. Arriba. Mm, Ya lo puso, pero está, bueno, lo puso al revés. Y esta cosa es una... vale, eso es lo que tenía. Tengo gain de acá. ¿No sería así, profesor? No, la diferencia entre potencial entre el nodo 1 de la fuente, entre el nodo positivo de la fuente y el nodo negativo de la fuente. Entonces quito esta. Sí, Eh, tal que así. borre absolutamente todas las señales, ¿sí? Vale. Eh, con suprimir ya, Suprimir, suprimir, suprimir. y un botón en su teclado que dice sup.
Imprimir, Pensé que- eso. Y puede ir arriba, ¿no? Ah, acá, la Exacto. etiqueta. Sí, señor. Ah, listo, ya, listo. Ya. Listo. Entonces, bueno, mida el voltaje entre el terminal positivo y el terminal negativo de la fuente. Sería ese terminal y este otro, ¿sí? Sí. No. Sí. Si usted le da solo un clic, va a estar midiendo el voltaje nodal. ¿Sí? Ok. Tiene que medir la diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo haría eso, profe? Qué pena. Sería, Ya lo hizo antes. Dele clic en en el primer nodo que quiere medir y lo traslada hasta el otro, sin soltar el clic. ok, ok. A eso se refiere. Exacto. Sería eso. Ya, ya. Eso. Y la salida. Ok, entonces acá también. Ahí. No. Mira, hombre. Bueno, voy a quitar aquí un poco mi pantalla. Voy a poner mi pantalla para dejar Listo. claro una cosa que eh, debería ser claro para todos, pero por el creo que no lo es. Bueno, muchachos, ¿qué es una diferencia de potencial? ¿Qué es un voltaje nodal? ¿Para qué existe una referencia? Bueno, si yo tengo un circuito como estos, vamos a hacerlo solo con resistencias. Esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2 y esta es la resistencia 3. Y este es el voltaje F. ¿Mm? Entonces, si yo quiero medir el voltaje en la resistencia 3, ¿cuál sería ese voltaje? Ese voltaje sería este, ¿sí? Tengo que saber, bueno, tendría que llegar y conectar digamos que tengo un multímetro, ¿no? Tengo la punta positiva y tengo la punta negativa. Entonces yo tengo que medir, llegar y medir así, ¿cierto? Para medir el voltaje en la resistencia 3. Si quisiera medir el voltaje en la resistencia 2, tengo que hacer absolutamente lo mismo. Ahí estoy midiendo la diferencia de potencial entre el terminal 1 de la resistencia y el terminal 2 de la resistencia, ¿no? Estoy midiendo la diferencia de potencial. ¿Mm? Ahora, esto en un circuito que yo esté resolviendo, no es tan claro cuál, o sea, tengo que medir uno a uno los voltajes, ¿cierto? Las diferencias de potencial. ¿Por qué? Porque no hay un punto que yo diga común para medir eh, mis voltajes. O bueno, veámoslo así.
¿Quién me quiere decir cuál es el voltaje nodal en el punto azul? ¿Es la de todas las resistencias? No, Sin referencia, pues pero no se necesita una referencia, ¿no? exactamente. ¿Usted cómo sabe que es, o sea, si usted va a cobrar si usted, bueno, digamos que usted lleva nuevo a algún lugar eh, y va a comprar, no sé, algo en la tienda. Digamos que usted llega por allá, no sé, a, eh, llega por allá a un lugar de Asia, a Indonesia, no sé cuál es la moneda, pero entonces le dice, no, vale 1000, lo que sea, una gaseosa en el aeropuerto. ¿Usted cómo sabe que eso es caro o eso es barato si no tiene la referencia? ¿Sí? ¿Cuál sería la referencia? El cambio con el peso. O si usted va a ir allá a ganar plata, pues bueno, si usted gana 100.000 y se va a gastar en una gaseosa esto, pues usted va a decir, no, pues realmente eh, es un es un 1% de mi sueldo, entonces de pronto sí puedo comprarme la gaseosa con eso. Usted tiene que tener un punto de referencia. Lo mismo acá. ¿Cómo voy a saber cómo se va a saber cuánto es el voltaje acá si yo no tengo una medición entre dos puntos? No me es posible. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos para el análisis de circuitos? En el análisis de circuitos nos queda muy difícil decir, ah, no, miren, este es el voltaje en esta resistencia, este es el voltaje en esta otra resistencia, este es el voltaje aquí en esta otra. Esto es más mamón y más complicado que simplemente decir, bueno, vamos a hacer una cosa, no vamos a medir diferencias de potencial entre todos los elementos, sino lo que vamos a hacer es decir, a ver, es hacer, bueno, vamos a elegir un punto común, ¿sí? Vamos a elegir un punto en donde todas las, o bueno, en donde la mayoría de nodos confluyen, ¿sí? Digamos este. Y este va a ser mi punto 0 voltios. Es decir, en este punto yo voy a decir es 0. ¿Sí? ¿Para qué? Para referir el voltaje con respecto a otros nodos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera medir este voltaje acá, digamos, este llamarlo nodo X. Entonces el voltaje en Bx, ¿cómo estaría determinado? Estaría determinado entre este punto y entre mi punto de tierra. ¿Sí? Ahí la diferencia entre las mediciones de diferencia de potencial en un elemento o en un nodo. Nosotros en un nodo estamos midiendo, o sea, siempre tenemos como la primera terminal en el nodo. ¿Sí? ¿Y dónde está la otra terminal? La otra terminal siempre va a estar ubicado en el punto que yo declaro común. Por eso es que en LT Spice, si usted no pone la tierra, es un error garrafal. ¿Por qué? Porque el sistema le va a decir, venga, ¿usted cómo quiere medir? ¿Usted cómo quiere que yo mida este voltaje si yo no tengo un punto de referencia? O sea, ¿contra qué lo quiero medir? ¿Contra este punto? ¿O contra este punto? ¿O contra ese punto? Yo tengo que aclarar cuál es mi punto de referencia. ¿Sí? Entonces, lo mismo es, o sea, lo mismo es acá. Yo quiero que a mi salida, mi punto de referencia
sea este, ¿no? O sea, yo quiero medirme, si yo le doy un clic aquí en este punto, es porque yo estoy midiendo entre este punto y este punto, ¿sí? Pero en el caso de los anteriores circuitos, como mi fuente no está ubicada entre un nodo y la referencia, no, la referencia está del otro lado, pues entonces tengo que medir entre estos dos puntos, ¿sí? Entonces tengo que aclararle al sistema que yo quiero medir entre este punto y este punto, no entre este punto y tierra, ¿sí? ¿Queda claro, muchachos? Sí, profesor. Listo, perfecto, listo. Bueno. Bueno, entonces íbamos con el diseño con la implementación, perdón, de Juan José, ¿cierto? Sí, Listo. ya. Es, eh, ya la vimos, ¿cierto? O, no, la vimos con tierra compartida, con problema de tierra. O bueno, vuélvala a mostrar, por favor. Para que- Voy. vale. Listo, está acá. Entonces, Ah, ya, sí, 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 claro. sí, Listo. lo que hice fue comparar acá. Lo que pasa es que, qué pena, profesor, yo no sabía cómo hacerlo en el Space de comparar puntos Ah, para poder tranquilo. averiguar. No hay ningún problema. Más que eso es como decir, o sea, era el concepto de que, claro, si usted medía en el punto de arriba de la fuente, pues no iba a medir realmente el voltaje de la fuente, sino el voltaje de la fuente más lo que hubiera abajo. Listo, entonces, Sí, sí. con la salida, ¿cómo queda? Esta es la que hay en la salida. Bueno, Claro, listo. y pues ya ahí estaría. Entonces es un circuito, eh, eh, Rectificador sujetador. ok, aunque no le veo la parte de rectificación. Ah, mentiras. Si la onda la rectifica en el cero y lo sujeta, lo sube un poco el voltaje. Claro, Y pues ya listo. ese sería. Gracias. No, bueno, no, gracias a usted. Y por favor, rápido, el circuito de Juan José, eh, implementado por el compañero Manuel. Voy, profe, esto. Ahí se ve, sí, ya. Sí, sí. Entonces, ok, espera, hago la simulación desde el principio de nuevo. Profe, aquí estuve mirando si de pronto también era lo de la tierra, pero si quito la tierra aquí no funciona, entonces supongo que entonces ahí ya dentro del circuito sí no hay lío con tierra, no sé si lo implementé bien, Juan. Pues, hombre, realmente O si sea, es lo un que veo que circuito de tres sujetando sí puertos, está. sí. Si es un circuito de tres puertos, necesariamente sí, pues Sí necesita solamente, tierra. o sea, la tierra es compartida entre la entrada y la salida, más bien. Mm, uy, o sea, sí estaría bien, ¿no? Claro. Si usted borra la tierra a la entrada, pues entonces entre qué y qué está conectada la resistencia. Estaría conectada. Básicamente, o sea, como que entre comillas, la fuente no se conectaría con la parte de la resistencia, ¿no? Entonces no estaría.
no habría un paso de corriente. Exacto, porque me da una línea recta. Si lo quito, me da una línea recta en cero. Claro, le daría a cero. Es prácticamente Entonces, como si pues, usted, profe. Ah, sí, perdón, como perdón. si, No, pues sí. no, por eso, le voy a mostrar. Realmente lo que usted mostraría sería esto. Digamos que usted conecta esto acá. Y usted tiene una tierra. Y aquí usted conecta algo acá. Que digamos hay una resistencia. Bueno, no me interesa. Acá hay algo. Y ya. Si usted no conectara la, la tierra en ese punto, pues simplemente el circuito sería una hilera de cables conectado, pero sin una retroalimentación. No habría un paso de corriente. Se frena. No, no hay un flujo de corriente y pues obviamente si no hay corriente, pues esta resistencia no tiene una caída de tensión y efectivamente esto sería 0 voltios, ¿no? Bueno, Y pues, profe, o sea, respecto al funcionamiento, pues lo de sujetador, sí, ¿no? Porque igual, pues, sube la función como, esto debe ser como 5 más o menos, 4. Y lo del limitador, pues, o sea, aquí al principio sí, pero no sabría porque, digamos, en los siguientes, limitando como tal, no siento que, alguien pero alguien de los que no propuso ni implementó circuito, que me diga por qué pasa esto, lo del principio. Deje, por favor, de esto. Para ganarse un punto, rescatar un punto de los que no hicieron la tarea. No, pero ninguno. Profe, o sea, yo también implemento el de Juan José y me pasa exactamente lo mismo, la misma imagen. Le estoy, pregunto el por qué pasa esto. Bueno, muchachos, de pronto es la frecuencia, profe. no. Bueno, no le echemos más misterio a la cosa. Muchachos, si un circuito tiene un capacitor, ¿recuerdan lo que les dije del estado estable en diferencia con el estado transitorio? O sea, si nosotros tenemos... Voy a presentarme. Listo, entonces es un eh, sujetador. Listo. Entonces, yo tengo un circuito de la siguiente forma. ¿Vale? Bueno, entonces, mi voltaje de salida, ¿cómo estaría relacionado con mi voltaje de entrada? Pues simple, mi voltaje de salida es igual a mi voltaje de entrada más el voltaje del capacitor, ¿no?
Entonces, este es un circuito sujetador. ¿Qué es lo que pretende este circuito? Lo que pretende este circuito es darle un valor DC al, al voltaje de entrada. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Simplemente hace que este capacitor se cargue. Ustedes saben que este capacitor puede cargar y descargar. Sin embargo, este diodo lo que va a hacer es permitir que únicamente el proceso de carga se realice en este sentido. El proceso de descarga va a ser mucho más lento en este, o sea, miremos el semiciclo positivo de la fuente. ¿Mm? En este semiciclo positivo, nosotros tenemos el flujo de corriente de esta manera, ¿no? ¿Listo? Entonces, como saben, prácticamente aquí, pues, el flujo de corriente es mucho mayor en este punto, sobre este diodo. ¿Por qué? Porque la resistencia, pues, si es grande, pues ofrece, como su nombre lo dice, más resistencia al paso de corriente y pues la mayor cantidad de corriente va a pasar es por el diodo, ¿sí? Haciendo que este capacitor se cargue. Aunque bueno, aquí se va a cargar de manera distinta, pero bueno, hagámoslo bien el ejercicio. Hagámoslo así. Bueno, entonces analicemos. ¿Qué pasaría en el semiciclo positivo? Vamos de nuevo. En el semiciclo positivo, nuestra fuente está mandando corriente, ¿no? Pero nuestra corriente no va a pasar por este diodo. ¿Por qué? Porque este diodo va a estar apagado. ¿Por qué? Pues porque simplemente la corriente va en contra del sentido del diodo. Entonces aquí no va a haber paso de corriente, sino que la corriente va a empezar a pasar por acá, ¿no? Entonces, listo. Llega acá, completa su ciclo y listo, sin ningún problema. Aquí, ¿qué pasa? El capacitor, el voltaje en el capacitor, ¿cómo sería? El voltaje en el capacitor tendería a cargarse eh, de la siguiente manera. Si tenemos esta polaridad, pues entonces se cargaría como hacia abajo, ¿no? Se cargaría como, empezaría a cargarse de la siguiente manera. Empezaría a coger voltaje así. ¿Sí? Empezaría a cargarse pero hacia lo negativo. ¿Mm? Ahora, en el caso del semiciclo negativo, la corriente iría en sentido inverso. Hace el mismo recorrido que hace anteriormente, siempre pasa por la resistencia, pero adicionalmente va a haber otra componente de corriente mucho más grande que va a pasar por el diodo. ¿Por qué? Porque ahora el diodo sí está en el mismo sentido que la corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Como está pasando la misma corriente que pasaba antes, pero y aún más, ahorita está pasando una corriente mucho más grande, que es la que viene del diodo, este capacitor, en vez de cargarse para abajo, se va a cargar como hacia arriba, ¿sí? Porque esta corriente aquí es mucho más grande que la corriente que pasa por la resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el capacitor va a tender a cargarse hasta su punto máximo de manera positiva.
y realmente lo que se va a descargar en los siguientes semiciclos va a ser muy poco, ¿sí? Digan ustedes aquí un pequeño rizado, ¿sí? Un pequeño cambio que es por esta corriente que ven así, pero pues va a tender a quedarse cargado de una sola manera, ¿sí? En una sola polaridad. Entonces eso es lo que hace que nuestro capacitor eh, quede cargado, por ejemplo, digan ustedes, a 5 voltios, ¿sí? Y lo que va a pasar es que una función seno sumada a 5 voltios, pues va a dar simplemente lo mismo, o sea, seno más 5 voltios. Y ahí es lo que vamos a tener con un DC, ¿sí? Vamos a tener la misma señal de entrada, pero con un voltaje positivo, ¿sí? Entonces, ¿para qué es toda esta explicación? Mientras el voltaje se carga, mientras que este voltaje de acá tiende a ser positivo, pues obviamente va a tener una oscilación, que es la que vemos acá, ¿sí? Esa es la oscilación que se ve allá. Mientras que este se carga, por eso es que pasa eso. Al principio, este capacitor no va a estar cargado. Se carga después de un ciclo, pero mientras va a estar descargado. Entonces, por eso es que vemos ese efecto al comienzo y luego al final pues lo vemos mejor. ¿Qué les dije la clase pasada? Acá en esta clase, y que quede bien claro, nos importa el estado estable, es decir, el momento en el que el capacitor ya se ha cargado. No nos interesa el estado transitorio. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Empezar la simulación no desde 0 segundos, sino desde un punto en que ya esté cargado esto. Digan ustedes 0.1 segundos, un segundo, no sé. Eso lo expliqué la anterior vez y lo dejé clarito ahí, pero pues creo que no se entendió. ¿Vale? Bueno, muchachos. Listo, entonces listo el diseño de Juan José Manuel y falta el último. Falta el de... Yo, profe, el de, para implementar el de habitación. Exacto. Pegó. Bueno, ¿Sí está viendo la pantalla, profe? sí señor. Bueno, entonces, pues este es el circuito de David. Ujú. Lo vamos a simular. Entonces, veremos aquí la diferencia. Y a primera vista sería un recortador. Es que vemos que la comparación de la fuente es como muy pequeña. David no conecte a uno. Ah, ok. Entonces, espérame. Entonces, listo. Entonces sería otra vez. Pero sin diferencia de potencial a Tierra. Ok. No, pero
O Es sea, la igual misma se vería, medición. es la misma. Por lo que la resistencia está conectada directo a tierra. Sí. No es la misma, me da muy distinto. Y pues Es, como me dice que es era... exactamente la misma si mide una diferencia potencial entre un punto y tierra. De hecho, arriba no mm, sale la diferencia potencial, sino sale simplemente el voltaje nodal. sí. Y pues me dice que la tierra está en la resistencia, que es en AU2 y pues en la fuente. Entonces, sí se puede ver el recorte, porque es el recorte del diodo, pero no alcanzo a distinguir algo más, un Eso desplazamiento. pues, es un circuito O, recortador en ambos sentidos, en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo, ¿no? Pero, profe, yo sin diferencia de potencial, eh, bueno, le había puesto una fuente de 10. Me desplaza y me recorta en cero y en, bueno, más o menos en cero y ¿qué ¿me le dejo? Un diste en 10? segundito. Pues sí, A ver. Pero me sigue mostrando el mismo recorte. Vea, ayúdeme con algo, David Alberto. Córrele Señor, la tierra de la fuente. yo también lo tengo listo, con profe. tierra en la fuente. Entonces intentémoslo Listo, así. ok. Y ya está el Bueno, desplazamiento. espérame, un momento. ¿Cómo se ve una medición de voltaje de Uno. diferencia de potencial? Mida el voltaje, eso en la ¿Así? fuente, eso. ¿Qué sale arriba? Sale B entre el nodo 001 y el nodo 002, ¿no? En lo azul. Sí, señor. Listo, esa es una medida de diferencia de potencial. Ahora, haga lo mismo, trate de hacer lo mismo en la resistencia. Pero me mostraría BN3. Ahora hay un nuevo valor. Uh, no, pero... Sí, me muestra. Creo Bueno, que tiene que es borrar que completamente la tierra de abajo a la izquierda. ahorita no hay retorno. No, eh, eso no importa. No, obviamente no va a funcionar. Lo que le quiero decir es que, mire, si usted mide una diferencia de potencial entre un punto y la Tierra, es exactamente como si midiera un voltaje nodal. Mira que acá no le Ah, aparece B entre el nodo 003 y Tierra. No, le aparece solo BN003. mm, sí. Entonces, cuando usted dice que no mida voltaje, no mida con diferencia potencial, pues, hombre, está midiendo absolutamente lo mismo. El circuito simplemente está recortando, no más. Profe, pero si yo lo mido, pues aquí en mi computador me da una señal distinta. No sé si les comparto. Bueno, comparta. Porque a mí me dio solo el recortador. A ver, ya están viendo, ¿sí? Sí, señor. Pues yo sí simplemente le puse medí el voltaje en este punto. Y pues así lo había diseñado, ¿no? Ah, creo que ah, no está mostrando pantalla o la está mostrando Sí, en otro lado, pero David Horacio, ¿no por están favor, viendo? cierre la... Ah, no, ya. Sí, ya lo estoy viendo. ¿Estoy mostrando solo pantalla o toda la ventana? No, sí, está. Ahí la está mostrando bien, tranquila. Y aquí sí están viendo. Sí.
Debió ser que estoy compartiendo mal. No, 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 ahí está bien. O sea, Ahí está si se bien. vende la onda, ok. Sí. Muéstrelo todo completo el circuito, por favor. ¿Este o...? Ahí. Ok. Bueno. Sí o sí, sí hay una diferencia marcada. ¿Sí? No sabría por qué en uno le cambia todo y en el otro no. Pues lo que les dije, yo solo medí el voltaje en este punto. Entonces hicieron la... miremos a ver si hay diferencia o no aquí. No, no sé por qué cambié. No, pues no, no cambió nada. Sí, creo que aquí también me la muestra como es. Ah, por eso, no, sí, no sé por qué le cambia a David. No dice nada distinto. ¿Es algún problema de implementación de De pronto pronto? por el tiempo de simulación. Yo le puse el tiempo de simulación desde 1 segundo hasta 1.1. No, no Ah, sería no, eso. desde Pues cero lo puse. cuando lo implementé, Ah, no. no. eh, pues cuando lo implementé está así, pero no sé si no me reconoce las fuentes. Entonces pones dos fuentes en una de 4.3 y otra de 6.3. Esos son los que están recortando. Sí, porque digamos que el recorte lo hace como si fueran diodos. O sea, como si el voltaje máximo es el que llega al diodo. Sí, creo que es por el tiempo. Yo lo puse desde 1 segundo y siempre lo probé desde 1 segundo. Y pues sí hubo cambios. Creo que es por eso. Ah, por favor. eh, Juanjo, ¿quién era el que está mostrando? David. Alberto, Alberto, por favor. el que estaba mostrando ahorita, ¿sí? Sí, 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 por favor. Señor, Ponga su pantalla y resolvemos esto rápido. eh, ya no sé cómo. A ver. Listo, profe. Póngale los mismos parámetros que el compañero. Entonces me dice que es de 1 segundo y ¿cada cuánto, David, No, no, oración? no, pero El, empieza en un el tiempo de segundo. inicio en 1 segundo y que termine en Ajá, 1.001, yo creo. ajá. Y, ay, Ahora sí. ¿Qué ahora sí pasa? aparece. La resistencia es tan pequeña que la carga del capacitor dura mucho tiempo en ejecutarse. Mm, de encontrar el Ponga valor. la simulación en parámetros ¿ve los parámetros? ¿Saca, profe? Parámetros de simulación. Eso, eso. Ponga que empiece desde Ujú. cero y déjeles el mismo tiempo de parado. Eso. Y déjele solo Ay, la espera. salida. Efectivamente, miremos que empieza en una oscilación entre casi uno y -1 y empieza a cargarse el capacitor y aproximadamente ya en 1 segundo pues ya está cargado. Entonces, Mm.
¿Cuál es el problema del diseño? La resistencia de carga. Si usted cámbiale la resistencia de carga por uno de 10K. Bueno, aquí ya va a estar cargado. Entre más grande sea la resistencia, pues más menor es el tiempo de descarga del, del, eh, del capacitor. Ese capacitor pues, tal vez está muy pequeño. Bueno, Sí, porque listo. aquí ya es casi a los 0.9 segundos. Exacto, es tal cual como el compañero lo diseñó. Entonces, bueno, hay que tener eso Y en pues cuenta. como yo nunca lo probé antes de uno, yo siempre, pues como usted había dicho desde el Claro, principio que las simulaciones se hacían claro, cuando ya hubiera pasado un tiempo, yo siempre lo probé desde un segundo. claro. Listo. Vale. Listo, gracias. Qué pena pararlos así, pero pues ya, es que ya son las 11. Listo, muchachos, entonces ya probamos todos los diseños. Muchísimas gracias a los que participaron. Espero que pues con esto hayamos resuelto muchas dudas. Vamos a hacer una cosa, la próxima clase la vamos a dedicar a dudas de este taller porque no, o sea, vi que hay un montón de dudas, hay un montón, realmente hay cosas que no están claras. Necesito que ustedes empiecen a implementar eso y luego sí, exacto, y luego sí mirar, ¿vale? Eh, pero si les doy esta extensión es para que realmente la utilicen. Quien me escriba eh, preguntándome cosas después de esa fecha, que yo diga, esto debió mirarlo antes, porque usted empezó su taller no, a hacerlo el jueves para entregarlo el viernes. Ese tipo de preguntas no las voy a contestar, ¿vale? Si hago este largo es para que todos tengan la mayoría de sus circuitos el lunes, ¿vale? Y contestar las dudas que tengan, ¿vale? Listo, profe. Listo. Si no lo hacen, ya saben, es problema de ustedes, no es problema mío, ¿vale? Bueno, listo muchachos, muchísimas gracias. Eh, que repetirles por último que si alguien está interesado en la compra de los equipos, pues todavía me puede escribir al correo y bueno, ¿listo? Entonces, muchas gracias muchachos y nos vemos en 8 días, ¿listo? Gracias, Listo, profe. profe, Buen día. muchísimas Bueno, gracias. listo. Gracias, buen día. Hasta luego.